A continuación tiene la palabra la señora Lizárraga para hacer una pregunta relativa al impuesto de sucesiones y donaciones de Andalucía. Muchas gracias, señor vicepresidente. Señora consejera, tal vez le extrañe el sentido de esta pregunta. Parece, cuando preguntamos por la situación de las injusticias que presenta la configuración del impuesto sobre sucesiones y donaciones y la pérdida recaudatoria, que pudiéramos habernos unido a la línea del Partido Popular. Nada más lejos de la realidad. Yo le voy a expresar las preocupaciones que tenemos en torno a esto. Mire, sabe también que, bueno, lo sabe porque se lo hemos reiterado muchas veces, que solicitamos estar en el grupo de trabajo de reforma del impuesto sobre sucesiones y donaciones, que aquello era un pacto de investidura, en fin, todo esto. El caso es que nos da la sensación de que esa reforma fue una reforma chapucera, en el sentido de que no ha resuelto los problemas de configuración que tiene el impuesto sobre sucesiones y donaciones, y que sí que es cierto que están provocando algunas injusticias por abajo en Andalucía. Eso lo he podido constatar yo misma reuniéndome con las personas que las sufren. Con una sola persona que tenga sufrimientos de ese tipo y que su interés no es tanto no pagar el impuesto como que se encuentran en una situación de angustia en la que no pueden afrontarlo. Por eso, preguntarle si hay medidas, por ejemplo, relacionadas con facilitar mayores facilidades de pago para el mismo, aumentar el fraccionamiento del impuesto o las relacionadas con el valor catastral para estimar el valor real de los inmuebles. Tenemos casos concretos, ¿no? Como yo lo que le quiero insistir es que con uno solo de estos casos que se produzca, que puedan dar lugar a que una persona, pues su vida se vea de repente vuelta del revés, serían ya un elemento que a nosotros nos preocupa y con el que somos sensibles. Pero frente a eso nos encontramos con una contradicción, nos encontramos con dos cosas más. Una, eso está siendo utilizado por partidos políticos para hacerlo de manera general. Pero hay otro elemento que nos preocupa y es la parte de arriba. Aquellas personas que están calladas, esas medianas y grandes fortunas, que eluden el impuesto con las reducciones antes del 95%, ahora del 99,9%, tanto de las empresas familiares como de las explotaciones agrarias. Y ahí también se producen injusticias por arriba, porque hay una pérdida recaudatoria. Por darle el dato, nosotros sabemos a quiénes se les ha aplicado la deducción, pero desconocemos el potencial importe de la exención. Lo que sí sabemos es que un impuesto cuya recaudación potencial para 2017 es de 400 millones, pero incorpora unos beneficios fiscales por deducciones de 622 millones, siendo 360 millones beneficios fiscales que propone la Junta de Andalucía. Entonces, se produce una contradicción por la parte esta de la no resolución de ciertos problemas que presenta todavía el impuesto y por la parte también de la pérdida recaudatoria que se da por arriba y, por supuesto, ahí no vemos ningún tipo de protesta porque están ahorrándose o están siendo beneficiados por por la configuración actual del impuesto sobre sucesiones y donaciones. Entonces, ¿qué medidas tiene, si tiene alguna medida, la Junta de Andalucía en estos dos sentidos? Gracias. Y he agotado mi tiempo, lo sé. Muchas gracias, señora Lizárraga. Señora consejera, para contestar. Sí, gracias, presidente. Efectivamente, tenía interés en escuchar cuál era el planteamiento de su grupo político, porque en diferentes ocasiones me ha escuchado que no creo que haya muchas diferencias en la concesión del impuesto entre su formación política y la mía. Es lo que creo, aunque es verdad que es un impuesto en el que se ha hablado mucho externamente, pero no ha habido todavía un debate, ¿no?, en el Congreso de los Diputados que nos permita conocer a fondo cuál es la arquitectura fiscal que presenta su formación política. Algún documento he leído a propósito de eso y alguna idea aproximada puedo tener, pero es verdad que me gustaría, ¿no?, el que pudiera haber un debate franco en el que pudiéramos compartir determinadas cuestiones, porque creo que ambas formaciones políticas compartimos la necesidad de la progresividad y, sinceramente, creo que ambas compartimos la necesaria suficiencia de recursos para los servicios públicos. Y, por tanto, hacer esto compatible creo que es lo más importante de un modelo fiscal y creo que hay muchos puntos de encuentro que podemos encontrar. Pero, en relación con lo que usted comentaba, sí decirle algunas cosas, señora Lizárraga. Por supuesto, y usted es una mujer de ciencia, ¿no?, entre comillas, por su disciplina. Es imposible que ningún abordaje
global permita abarcar el 100% de las situaciones. Le digo esto porque, evidentemente, cuando se legisla, siempre, en cualquier materia y cuando se teoriza sobre cualquier materia, el interés de la persona con rigor intelectual es abarcar la totalidad, pero es que eso es prácticamente imposible. En la medicina es imposible, no se puede abarcar el 100% de las situaciones de los pacientes, igual que es imposible en la teoría económica, igual que es imposible en la legislación. Es decir, hay que intentar llevarnos al universo la mayor parte de los casos, pero probablemente siempre pueda aparecer alguien cuyas circunstancias particulares no están previstas en la norma y, por tanto, eso nos permite siempre mejorar. A mí me preocupa, como a usted, los casos en los que hay que hacer frente al pago del impuesto, que insisto siempre que es solamente un 2% en nuestra comunidad autónoma y que puedan tener dificultades porque puede haber casos singulares en donde se vean afectados. Efectivamente, el fraccionamiento es una oportunidad para poder hacerlo y por tanto, también la capacidad de que haya una relación bilateral entre la agencia tributaria y el contribuyente. Sí le quiero decir que esa relación bilateral está fuera de toda condición política. Quiero decir que el marco en donde eso se relaciona son el reglamento de buen gobierno de las agencias tributarias. Y, por tanto, son ellas las que establecen las garantías, las que establecen el valor económico del contribuyente, en fin, todos esos elementos que no tengo el dato porque, evidentemente, son datos confidenciales a los que no podemos acceder. Y luego, en relación con el valor catastral, usted sabe que yo he solicitado que haya la valoración real del inmueble tenga una normativa estatal, o que el catastro responda al valor real del inmueble, pero que no deje en el marco de las administraciones la valoración del valor real del inmueble. Nosotros tenemos una orden de coeficientes que lo intenta ajustar, que creo que es bastante adecuado, pero que estamos sujetándolo a la valoración de los expertos. Le comunico, ya lo he dicho en esta comisión, que en este momento estamos trabajando con todos aquellos registradores de la propiedad, tasadores, para ver si efectivamente los coeficientes que aplica la Junta de Andalucía son correctos o qué mejoras se le pueden introducir a los coeficientes, y en ello están, y espero que antes de la nueva promulgación de la orden de coeficientes podamos recoger todas sus aportaciones. Por tanto, señorías, creo que estamos trabajando en esa medida, pero que para mí la madre del cordero es la armonización de este impuesto. O sea, lo que ha provocado el malestar tan importante en el ámbito del debate sobre el impuesto de sucesiones, que viene siendo el mismo desde hace el valor del impuesto desde hace muchísimos años, es que haya comunidades autónomas que hayan prácticamente eliminado el impuesto de sucesiones y que hayan provocado una situación de desequilibrio territorial con el conjunto de otras comunidades autónomas, probablemente aquellas que están mejor financiadas o aquellas que no se comprometen con las reglas de estabilidad. Y que eso, señorías, es urgente arreglarlo, y solo hay un responsable de arreglarlo, que es el Gobierno de España. Nosotros seguiremos trabajando en nuestro acuerdo de investidura. No estuvieron ustedes en el grupo porque fue fruto del acuerdo de investidura y de la negociación de presupuestos, pero, señorías, estoy convencida de que este debate hay que llevarlo al Congreso de los Diputados, porque creo que es donde se tiene que fijar el marco de fiscalidad, sea quien sea el que lo ejerza. Quien ejerza la competencia en la comunidad autónoma, y siempre va a estar presidido por la progresividad en el sentir de mi Gobierno y por la suficiencia de recursos para los servicios públicos fundamentales que nos permiten ser iguales. A partir de ahí, creo que nos podemos poner de acuerdo en muchos de los elementos que pueden no estar funcionando adecuadamente.